lo curioso de Milei es que, conociendo cómo funciona la clase política argentina, somos un puñado los que pensamos sobre los riesgos que esto trae. El resto, la gran mayoría de la clase política, está durmiendo la siesta, como vienen haciendo eternamente. Y los medios acompañan con la confusión. Aunque no los estoy viendo, no hace falta ser muy inteligente para saber qué medios apoyan, quiénes no apoyan y cómo está la situación, ¿no? ¿Qué pasó? Milei solicita unirse a la OTAN, compra F-16, y hay un pequeño detalle que estamos todos pasando por alto. No todos, pero mucha gente está pasando por alto. Los británicos tienen un veto objetivo, cosa que debería hacernos replantear también cómo nos están comunicando las cosas, ¿no? Porque esta cuestión viene del año 82 y abiertamente los medios y los políticos no dicen nada, se hacen los tontos, pero hay una cosa que es una enorme realidad, que el veto en la Argentina, a la Argentina para comprar armas modernas por los británicos es una realidad. Y en este caso se van a comprar unos F-16, pero no hay veto británico. A nadie le llama la atención por qué no hay veto británico acá. Una de las razones ya sabemos cuál es. Los F-16 son aviones como algunos están explicando ahora, el avión de entrada de la OTAN, es decir, es el avión barato. Es comprarse un auto de esos batalladores del menor precio porque uno no puede acceder a algo mejor. Y además, nosotros además de eso estamos comprando uno que ni siquiera es de segunda mano, es de quinta mano. O sea, esto que los están vendiendo los daneses son aviones de 40 años, son esos que mandan a Ucrania y que, bueno, ya estamos viendo el resultado. Los rusos los están destrozando antes que inclusive entren en combate. Bueno, eso es lo que nos han vendido como que no se elevaba a una categoría ahora de una potencia militar seria, ¿no? La cosa venía complicada. En abril, Luis Petri, ese ministro que tenemos que tanto les gusta disfrazarse de soldado, se reunió con Mircea Geoana, secretario general de la OTAN, para pedirle oficialmente, mediante una carta de intención, que Argentina se incorpore a la alianza como socio global. Vamos a explicar un poquito qué es esto. Pues algo que pasó medio como desapercibido, ¿no? Ser socio global no es ser parte de la OTAN. Vamos a empezar por ahí. ¿Y cómo podríamos decir que esto nos genera obligaciones y nos trae pocos beneficios? Excepto que a la Argentina, en teoría, le daría recursos para acceder a equipamiento y formación OTAN. Hasta ahora siempre nos han hecho creer que la formación OTAN era un grado de excelencia militar incomparable. Bueno, después de lo que está pasando en Ucrania, tendríamos que estar pidiendo que los den formación los rusos, no la OTAN. Pues no le está yendo muy bien a la OTAN en Ucrania, que digamos, ¿no? Argentina no va a ser miembro de pleno derecho, porque simplemente es un país que está fuera de los ámbitos de la organización. No puede ser, por más que quieran. Y sí lo que va a ser es un socio con pocos derechos, podríamos decir, ¿no? En principio debería tener acceso a compartir inteligencia, por ejemplo, como decíamos con la OTAN, y acceso a equipamiento y formación. Bueno, no hay mucho de eso en realidad. La OTAN tiene 32 integrantes con la última ampliación y 9 socios globales, entre ellos Australia, Japón, Nueva Zelanda y Corea del Sur. Estos básicamente son los países que son parte del modelo del occidente colectivo, cuando hablamos, ¿no? Son los países que secundan a Estados Unidos en las acciones, ¿no? Hay un solo país de nuestra región que integra esto. En el 2018, Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, ingresó su país a esa organización y viene que con casualidades que tiene la vida recibió el premio Nobel. Por ahí fue casualidad, ¿no?
Ser miembro de la OTAN en estas condiciones implica no ser, como decíamos, miembro de pleno derecho. Uno es apenas un miembro asociado. Por lo tanto, el artículo 5 de la OTAN no entra en vigencia. Por eso a los británicos no les interesa tampoco, porque en definitiva, si nosotros fuéramos un miembro de pleno derecho de la OTAN en su conjunto debería defendernos. Imagínense que los británicos lejos están de querernos a nosotros como socios. Por lo tanto, no tenemos ni siquiera esa cualidad que yo dudaría en calificar de beneficio, ¿no? Pese a que, bueno, buscando un poco de información sobre el tema, es impactante ver la cantidad de analistas que cantan loas a entrar en la OTAN de esta manera, ¿no? Entre ellos algunos que hemos entrevistado nosotros, y nos ha pasado. Algunos me preguntan por qué a veces no entrevistamos. La verdad estamos un poco decepcionados de entrevistar gente que parecía interesante, pero bueno, luego entran en el CARI, organismo pro anglosajón, si lo hay, y terminan por acomodar su discurso a otra realidad, ¿no? Entonces, como que uno se decepciona y, bueno, a veces pagan justos por pecadores y prefiere no seguir llamando a este tipo de gente, pero algunos de los que salen a decir estas cosas ahora han sido invitados nuestros. La OTAN le exige a sus miembros, después vamos a ir atando, o vayamos atando cabos después, ¿no? De todas estas informaciones que parecen medias sueltas, ¿no? Pero la OTAN le exige a sus miembros, estos asociados, la modernización de las Fuerzas Armadas. Eso es una de las razones que hay que tener, características, para poder permitirse la idea de ser parte de la OTAN, aunque sea en carácter de miembro asociado. Los países que nombré, como Canadá, Japón, Corea, tienen ejércitos poderosos con generosos presupuestos. Si ustedes tratan de alinear las cosas, se van a acordar seguramente que el señor Milei quiere aumentar el presupuesto de defensa. Algo que nosotros hemos reclamado muchísimas veces. No puede ser que un país con las características de la Argentina tenga un presupuesto de defensa tan lastimoso, que es básicamente combatido por el sector político del progresismo. Pero no es esta la forma, no es esto lo que hablamos nosotros cuando hablamos de aumentar el presupuesto de defensa. Hablamos de un presupuesto de defensa independiente y de alguna manera alineado con aquellos países que nos han ayudado, por ejemplo, en la cuestión Malvinas, que nos apoyan en los reclamos de Malvinas y no exactamente en lo contrario. Esto se revela con algunos datos interesantes, y estos los saqué curiosamente de la CNN, que fíjense que ellos sí están en los detalles, ¿no? Ellos hablan de la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio fiscal 2025, es decir, para el presupuesto del año que viene. Y ahí dice que vamos a destinar 6.200 millones de dólares a servicios de defensa y seguridad, que es un 5,1% del total del presupuesto del país. Es más del doble de los 3.000 millones que se asignaron durante el año 2024, que en su momento era el 4,4% del total del presupuesto del país. O sea, del total del presupuesto del país, 4,4% fueron en el 2024 ya con Milei a defensa, y ahora va a ir el 5,1% de eso, ¿no? ¿Qué significa, si lo medimos en términos reales, como hacemos habitualmente, enfocándonos contra el PBI, el Producto Interno Bruto, tomándolo en cuenta como base el último del 2023, un aumento de entre el 0,8 y el 1%, o sea, un aumento, un total.
O sea, entre el 0,8 y el 1% del PBI es lo que se va a llevar defensa. Recuerden que Argentina andaba en un 0,5, 0,4, llegó a estar poniendo en los últimos tiempos, y habitualmente andaba en el 0,9. Están retomando el presupuesto de defensa que existía antes de la pandemia, pero no mucho más que eso. Lo curioso es que esto se da en el contexto que estamos viendo de reducción de gasto público. El problema ahora con las universidades, el problema con la salud, con los hospitales, los brutales aumentos en todos los servicios públicos, fruto del retiro, de la acción combinada de dos cosas, del retiro del Estado como actor que subvenciona las tarifas públicas para hacer viable la industria, el comercio y la vida de los ciudadanos, y por otro lado, la falta de control de cuáles son los costos verdaderos de las empresas, cosa que ni siquiera se menciona como una realidad. Las empresas informan cuáles son sus costos y nosotros lo aceptamos porque no tenemos la forma de evaluar si esto es cierto y sobre todo lo que no tenemos la voluntad de evaluar. Una de las cosas que se fue haciendo desde la época de Menem fue ir desmantelando los mecanismos de control que tenía el Estado. Son cosas que no hacen ruido. Eliminar oficinas que puedan tener la capacidad de inspeccionar y calcular el costo de la generación de un kilowatt o de un metro cúbico de gas parece una tontería. No es una noticia que a nadie le vaya a mover los cimientos. Sin embargo, es lo que nos lleva a esta situación. La empresa ahora dice hay que pagar esto y nosotros lo sabemos. Por las dudas lo damos por ciento y estamos viendo lo que esto significa, ¿no? En este contexto, Milei sube el presupuesto de defensa, y lo cual parecería una contradicción, porque todo lo que quería Milei que era finalmente que el presupuesto sea superavitario. Eso no se negocia, nos dice Milei. Y justo sube el presupuesto de defensa. ¿Contra quién vamos a tener conflictos? Los únicos conflictos que vamos a tener con los británicos, que de hecho lo tenemos, y no me parece que Milei se esté preparando para un conflicto con los británicos, creo, ¿no? Entonces, ¿para qué necesitamos justo en este momento tan crítico, según Milei, aumentar el presupuesto de defensa? Fíjense, tal vez, que la solución a este enigma sea que la OTAN nos exige un aumento del presupuesto de defensa. Y acuérdense que Trump está diciendo que para la OTAN mínimo 2% tiene que aportar cada uno. Y todos estaban haciendo los tontos, estaban aportando la mitad de eso. Pero están hablando de los países que integran la OTAN de verdad. Países como los nuestros van a tener que aportar el 10% y no sabemos bien para qué, porque tampoco ni siquiera vamos a tener el apoyo del resto. Porque es más que obvio que el Reino Unido no va a permitir que nosotros tengamos armamento o conocimientos que pongan en riesgo su posesión del territorio de Malvinas. Entonces, de movida, y es algo que los militares lo tienen que saber, y después nos encontramos con sorpresas porque aparecen en televisión hablando como que uno está loco cuando les dice que estos F-16 no pueden ser comprados por la Argentina bajo ninguna circunstancia. No solo porque son viejos, obsoletos y todo lo que dijimos, sino simplemente porque están bajo control enemigo. Estados Unidos acuerda con el Reino Unido, no con la Argentina. Por más lamebota que sea Milei, y los que le sigan a Milei no van a conseguir nada. Ya lo vimos con Menem cómo funciona esto. Esto es un gran malentendido que tienen. Cuando uno es íntimo amigo de Estados Unidos, eso significa que es una íntima subordinación a lo que Estados Unidos. No es nosotros somos amigos del presidente de Estados Unidos que va a venir a hablar con nosotros a ver cómo negociamos las cosas. Nosotros vamos a obedecer sin chistar lo que diga el presidente de Estados Unidos. Dice, ellos no están negociando las cosas que vamos a hacer. Ellos simplemente nos van a decir qué es lo que vamos a hacer. Y nosotros lo vamos a hacer. Es tan simple como eso. Ahora, en este momento, entonces, parece una contradicción. Pero venía dando Milei en un discurso, dijo en agosto, que en mí van a encontrar un presidente que los va a respaldar siempre. Le dijo a los militares
de las Fuerzas Armadas, ¿no? Lo cual me parece bárbaro que lo respalde, pero me parece sospechoso la forma en que esto se está dando. Sobre todo cuando el presidente es un anarco-libertario que se divierte diciendo en una entrevista en un medio importante que es un topo que viene a destruir el Estado por dentro. A ver, si Milei no cree en el Estado, ¿no? Dada su ideología, tiene derecho a tener la ideología que quiere. Lamentablemente creo que mucha gente no la entendió, pero bueno, supongamos que él ha sido claro y que es un problema nuestro de falta de entendimiento. Si él quiere destruir el Estado, qué curioso que ahora tenga estas ganas de fortalecer las Fuerzas Armadas, inclusive en contra de sus ideas presupuestarias. Suena todo obviamente muy, muy raro. ¿Por qué suena muy raro? Porque es raro, porque en realidad no es lo que estaban pasando. Argentina venía, según el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, olvídense de eso, ¿no? Ya sabemos cómo funcionan estos organismos, pero bueno, el número que da es interesante, 0,5% de su PIB en defensa. Argentina duplica su PIB en defensa para alinearse con los Estados Unidos. Y probablemente, por las condiciones que hay, vamos a seguir aumentando el presupuesto de defensa y supongo que nuestra meta será mínimamente llegar al 2%, lo cual lo aplaudiríamos porque sería una gran iniciativa para que Argentina sea respetado, para que pueda controlar no solo la pesca, porque siempre nos dicen lo mismo, la pesca en los mares del sur. Muchachos, seamos serios, no se tiene Fuerzas Armadas para controlar barcos pesqueros. Las Fuerzas Armadas son para otra cosa, son para un conflicto armado. Los barcos pesqueros se controlan con patrulleros, con patrullas navales. O sea, se controla de otra manera. Decir, por ejemplo, que se van a comprar submarinos para controlar pesqueros chinos es una de las ridiculeces más grandes que alguien puede decir. Ningún analista serio, ni ningún político puede decir semejante sandez. Porque esto no es ni siquiera materia opinable. Un submarino no controla pesqueros. Un submarino es un arma de ataque estratégica para poder, por ejemplo, atacar un portaaviones. En el caso nuestro, que no vamos a tener misiles con lanzaderas verticales para atacar con armas nucleares a otro país. Para nosotros van a ser, ¿para qué? Para poder amenazar otros buques de guerra de una potencia extranjera, no un pesquero chino. Ahora, Argentina desde el 2004 viene evolucionando con un PBI de menos del 1% para las Fuerzas Armadas. Y si nos extendemos hasta el 88, del 2%. O sea, básicamente, desde que empezó la democracia, se derrumbó el presupuesto militar. Acorde a los tiempos que corrían. Nunca se le explicó a la gente que tener aviones de combate y submarinos no sirven para reprimir a la población. Si yo quiero un ejército que no reprima a la población y no se meta en política, nada mejor que tener ese ejército entretenido en prepararse para un conflicto externo, como por ejemplo el que tenemos con las Malvinas con los británicos. Porque yo nunca vi una manifestación en Plaza de Mayo que la vaya a reprimir un submarinista. O sea, vuelvo a hablar con lo que no es serio y con lo que a uno le extraña que haya tanta clase política que haya sido confundida. Esto o habla de la mala fe o de la ignorancia. En ambos casos estamos en una situación bastante complicada. Argentina ha entrado en pendiente porque Estados Unidos no quería rivales militares. El Reino Unido no quería rivales militares en la zona. Punto. No había más nada. A nadie le importaba la represión de los militares. A ver si entendemos esto de una buena vez por todas. El aparato económico que se benefició con el golpe de Estado siguió como si nada, después siguió además poniendo presidentes, después de la caída del gobierno militar. Y no solo se dio en este contexto, se dio en todo el contexto americano. ¿Hasta qué? Hasta que Estados Unidos empieza a entrar en colisión con Rusia y con China, hasta que se empieza a disputar la supremacía de Estados Unidos.
Entonces Estados Unidos se acuerda de todos los perritos falderos que tiene por ahí y les dice, bueno, muchachos, todos ahora tienen que colaborar. Entonces, como antes no teníamos que tener fuerzas armadas porque no nos servían y nos ponían la excusa de la represión, ahora nos quieren generar unas fuerzas armadas que no sabemos bien para qué. ¿Cuál es nuestra hipótesis de conflicto? Para que ahora dupliquemos el presupuesto militar. O sea, vamos a ser claros, cuando uno hace un presupuesto militar, uno prevé gastos porque prevé hipotéticas necesidades. Entre ellas, una de las necesidades es obviamente liberar nuestro territorio, Islas Malvinas. Entonces, y prevenir la Patagonia y ir preparándose para el posterior reclamo del territorio antártico, porque nosotros reivindicamos un territorio antártico que casualmente también reivindican los británicos. O sea, que no se imagina a quién le van a dar la razón. ¿Quién es el que tiene la capacidad militar para imponer las cosas por la fuerza si hace falta? Los británicos. Entonces nosotros teníamos que estar preparándonos para eso. Y nunca los británicos nos van a permitir hacer eso. Entonces, ¿para qué nos estamos preparando? ¿Para qué quieren ese presupuesto de defensa? La respuesta empieza a ser inquietante. Nunca tuvimos un gran presupuesto de defensa. Yo les cuento, el más importante de los últimos tiempos fue durante la Guerra de Malvinas, que llegó al 4%. En el medio de la Guerra de Malvinas tuvimos un 4%, que es un presupuesto militar, podríamos decir, alto, pero normal para una nación en una situación de expansión de conflictos. En plena guerra podríamos estar hablando de valores muy superiores a ese 4%. Y si nos comparamos con los países vecinos, bueno, Brasil tiene el 1,1%, Brasil está también bastante desfinanciado en el tema militar. Chile tiene el 1,6% y Colombia, el otro socio de la OTAN, 2,9%. Colombia gasta casi 3 veces más que Brasil en presupuesto militar. Casualmente está dentro de la OTAN, o de estos aliados de la OTAN, ¿no? Y hay algunas cosas que nos hacen pensar, porque yo decía, bueno, ¿para qué lo quieren, no? Y vemos algunos hechos sueltos. Milei, en abril, recibe en Ushuaia, que Ushuaia es, ubiquémonos geográficamente la importancia. Ushuaia es estratégica. El Atlántico Sur tiene a los BRICS como control. Sudáfrica y Brasil. Si hubiese entrado a Argentina, los BRICS tenían el control total. Argentina, Sudáfrica y Brasil, básicamente el control del Atlántico Sur. Está Uruguay nada más en el medio. Ahora, como se dieron las cosas, no entrando la Argentina, se empieza a entender el cuadro y se empieza a entender la necesidad de Estados Unidos. ¿Qué busca Estados Unidos? Estados Unidos busca equilibrar una situación geopolítica que la tiene muy complicada. Entonces empieza a pelear los terrenos. El Atlántico Sur es una de las cuestiones que le interesa a Estados Unidos. Y no es solo el litio. El litio es un activo importante y punto. Hay cosas más importantes todavía. El control del paso del Atlántico Sur implica tener una posesión muy valiosa en tiempos de guerra como los que estamos viviendo ahora. Entonces, lo que Estados Unidos se está fijando es en eso. ¿Y a quién manda para organizar esto? A la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, que tiene la desfachatez de decirnos que ellos vienen a defendernos para que los chinos no se lleven los recursos naturales. ¿Pero qué les importa a ellos? ¿Quiénes son ellos? Pero ¿por qué no se armó una enorme discusión con Laura Richardson? Porque Laura Richardson era recibida por Cristina, que se sacaba fotos y estaba orgullosa de estar con una mujer que había llegado a un punto que ninguna otra mujer había llegado antes.
Cristina alimentó eso. Búsquenlas en internet la foto de Cristina con Laura Richardson. Claro, ¿cómo criticas ahora a Laura Richardson con lo que está haciendo con Milei si vos fuiste la que antes la felicitabas por ser mujer? ¿Se dan cuenta lo grave que fue esta tontera del progresismo y el feminismo y el wokismo, como lo quieran llamar? Las consecuencias ahora en el mundo real que tiene, cuántas veces a nosotros nos insistían, no nos ocupemos de temas importantes. ¿Se dan cuenta que son importantes esos temas? Que eran claves, eran centrales. Por algo Estados Unidos lo apoyaba esto. Y estoy empezando a hablar en pasado, porque ahora ya está yendo por otro lado. Se están empezando a desprender de estas cuestiones. Ya no les interesa, ya están demasiado quemadas y ya están jugando a otra cosa. Porque lo que tiene el imperio es la capacidad de mutación, de fijar las agendas, y cuando vos las lográs entender y lográs que los tuyos empiecen a entender de qué se trata la cuestión, los tipos ya están jugando a otra cosa. En esa reunión, el señor Milei anunció la construcción de una base naval conjunta con los Estados Unidos. Laura Richardson por lo menos se entrevistó ya 3 veces. Y uno, de alguna manera, vuelve a insistir con esta idea, ¿no? Porque el presidente acuerda un cambio de socio geopolítico, porque Argentina siempre se ha transformado, siempre tiene una historia de ser un país neutral, desde la Primera Guerra Mundial, la Segunda, la Guerra Fría. Argentina siempre fue un país neutral. ¿Por qué razón el presidente tira toda una tradición histórica por la borda? O sea, y el Congreso no tiene que fijar la política exterior. ¿Dónde están los señores diputados y senadores? ¿De qué se ocupan, aparte de las cuestiones internas? O sea, ¿no les parece importante esta situación? ¿No les parece grave que la Argentina cambie una historia política de relacionamiento internacional porque se le ocurrió a un presidente que gana las elecciones con 60 y monedas, con 60% del padrón electoral, del cual saca el 22% en la primera vuelta y llega a un 47%, ¿no? Si mal no recuerdo, en la segunda vuelta? Con ese exiguo porcentaje, casi sin diputados y senadores propios, Milei ha cambiado la historia del país, económica, política y militar y diplomática. Y nadie le ha dicho absolutamente nada. ¿Pero qué les pasa, muchachos? No digan que ni siquiera podían hacer nada. Eran mayoría. Podían haber frenado todos los proyectos. A Milei lo podían no haberlo dejado gobernar. Le aprobaron todo lo que él quiso hacer. Con excusas, como siempre, ¿no? Porque siempre es ajustado, se hace toda una teatralización de que se van a resistir, pero fíjense que siempre es exactamente igual. Siempre a último momento tiene un grupo de aliados y tiene alguno que o no va a votar, algún gobernador que le vende un par de votos, lo suficiente para raspando, pero para meter sus iniciativas. Esto lo conocemos por lo menos desde la época de Menem. Sistemáticamente usan la misma fórmula. Porque hacen este circo para que creamos que hay una oposición, pero no hay ninguna oposición. Todos sabemos que cada una de estas iniciativas se van a terminar aprobando. Tarde o temprano se aprueban. La estiran un poco, le sacan alguna concesión, pero se aprueban. Siempre está el pragmatismo y esta cuestión que últimamente dicen de darle gobernabilidad. Porque por Dios no vaya a ser que se interrumpa este hermoso sistema democrático que tenemos, que nos ha traído tantos logros. También estamos en la Argentina desde hace 4 décadas, que nos puede pasar cualquier cosa menos que se interrumpa el sistema democrático. Aun si la forma de interrupción sea tan democrática como el mismo sistema, como por ejemplo un juicio político. Porque podíamos haber sacado al presidente por mal desempeño, o porque habla con un perro muerto, o por todas las cosas que todos sabemos que hace. Pero no hay ni posibilidad por ahora de hacer un juicio de este tipo. Entonces no está como para preguntarse cuánta es la responsabilidad de la oposición en esto. Laura Richardson, además, vino a negociar los 24 caza F-16 daneses, lo cual significa para la Argentina
301 millones, según informa, creo que la CNN, esto también era, 301.200.000 a pagar en 5 cuotas anuales. Perdón por el fallido. 300 millones de dólares nos patinamos en unos F-16 que no van a servir para ningún propósito. Y además compramos un avión Lockheed P-3C Orion, que es un avión de control y vigilancia, con dos curiosidades. Este también, como los submarinos, es para controlar pesqueros. Nosotros tenemos uno de los aviones, podría decir, más sofisticados. Está bien, es viejo, pues todo lo que compramos nosotros es viejo. Pero de lo más sofisticado que hay para controlar pesqueros. Pesqueros. Evidentemente es una mentira. Es una mentira. Pero como les debe haber parecido que justificar ante la opinión pública un gasto en el medio de este ajuste de este tipo, y porque lo de los F-16 se habló mucho, porque como la gente en general no entiende estas cuestiones, creen que tener unos cazas es algo revolucionario y que cambia la situación militar. Pero después hay otros problemas. Por ejemplo, lo que van a gastar en los P-3C, los Orion, si no me equivoco, son 700 millones de dólares. Esa me parece que era la cifra total. Y esos son aviones de vigilancia. Pero la gente no entiende, no le puede decir 700. Le decimos que para controlar pesqueros chinos. Porque nosotros lo arreglamos todo así. En el sur queremos todo esto para controlar pesqueros chinos. Le vamos a tener submarinos, que ya estamos viendo para comprar, también occidentales, y vamos a tener PC-3, y vamos a tener F-16, todo para controlar pesqueros chinos, porque es nuestra única hipótesis de conflicto. Si después los británicos son amigos nuestros. ¿Saben quién fue el que negoció el Lockheed Orion, el P-3C, con los noruegos que lo venden? Les doy una pista. Fue en octubre del 2023. Un señor que después se fue a España como asesor y que tiene un hijo que tenía un documento no binario, Alberto Fernández. Entonces fíjense cómo tenemos nuevamente la misma continuidad. Oposición, sea el macrismo que apoya abiertamente, el kirchnerismo que se hace el tonto, pero en realidad genera la misma política, con Laura Richardson, con los Orion, exactamente la misma política. Y los F-16 también vinieron de la época de Alberto. Acuérdense cuando nosotros nos enojamos porque Tayana descartó los MiG-35, pero los rusos podían vender cualquier avión, simplemente porque eran rusos. Los mejores aviones del mundo son los rusos, pero nosotros no los queremos porque son rusos. Y después pusieron los chinos en competencia, que fue más para distraer que otra cosa. Nadie en su sano juicio podía pretender que, siendo rivales estratégicos los Estados Unidos, siendo rivales estratégicos de, ¿cómo se llaman? De los Estados Unidos, iban a ser nuestros proveedores de aviones caza. A nadie en su sano juicio se le podía ocurrir eso. Que además eran aviones más caros que los rusos, con menos experiencia, que habían tenido problemas, que no tenía sentido que los compremos. Pero bueno, era el candidato, eran los aviones rusos, claramente, y los rusos nos podían haber metido muchos más programas y de hecho nos ofrecían rearmar nuestras fuerzas armadas a pagar con litio. ¿Qué nos dijeron? No, ¿cómo vamos a pagar con recursos? Estamos entregando el país. Muchachos, si pagamos con divisas, también pagamos con recursos. Pero además que no tenemos divisas, entonces la opción era hacer un negocio con el litio. Pero ¿cómo vamos a hacer un negocio con el litio si el litio quién se lo va a llevar? Es increíble esta situación. Es increíble. Funcionario de defensa le dijo a la CNN que estamos evaluando comprar submarinos de procedencia francesa y alemana, aunque todavía no había ningún acuerdo cerrado. Eso nos deja más tranquilos. Vamos a comprar submarinos también. En el medio del ajuste más monstruoso que ha realizado la política argentina,
que está haciendo que los precios en la Argentina sean básicamente delirantes. Hoy me decía Ivoni, un monotributo, categoría B, que es lo más bajo de lo más bajo, bueno, la anteúltima, 53.000 pesos. 54.800 pesos en monotributo. Pagás 54.800. ¿Qué estamos pagando? Lo que Milei está gastando. Ahora sí lo estamos pagando en armas. ¿Y para qué se está preguntando, para qué se está preparando Milei? Es la pregunta, ¿no? Si, vuelvo a repetir, yo sé que yo se los dije, pero vamos a tratar de fijar bien este concepto. ¿Contra quién nos estamos preparando? Que estamos haciendo este ajuste tan brutal y necesitamos comprar aviones caza, necesitamos comprar aviones de control y vigilancia, pero necesitamos comprar submarinos. También les cuento, hay aviones tanque, hay una serie de cosas que estamos. Que está bien que necesitamos organizar, vuelvo a insistir, las Fuerzas Armadas. El camino era hacerlo con material al borde de la obsolescencia o obsoleto directamente occidental. Probablemente no, pero eso es lo que necesitaba Estados Unidos. Eso es lo que necesita el occidente colectivo para renovar su equipamiento militar y generar además un socio que mañana puede llegar a ser un aporte militar, ¿no? O no saben que Colombia fue uno de los países que más envió luchadores por la democracia y la libertad a Ucrania. Que después muchos vinieron espantados cuando se dieron cuenta que no era lo que se veía en otro lado, que los rusos tienen capacidad militar y cuando se trata de enfrentar a tropas rusas no es una broma. Pero fue el país por lejos latinoamericano que más gente puso Colombia. Qué casualidad que es el país que tenía el mismo estatus que tenemos nosotros, o que queremos tener. También tuvimos la visita de un portaaviones, ¿se acuerda? De George Washington, que anduvo paseando por acá, por la Argentina, junto con el buque Cutter James de la Guardia Costera de Estados Unidos, que intervino en una misión de patrullaje en el Atlántico Sur. Vamos a toda máquina. Estuvieron haciendo lo que se llaman ejercicios PASEX, que se mantiene desde 1999. A ver, 1999, estamos hablando, si yo mal no recuerdo, del gobierno de la Alianza, ¿no? No sé, justo por la fecha creo que ya estaba la Alianza. Pasó Cristina, pasó Néstor, y pese a toda la retórica antiimperialista, seguimos haciendo los ejercicios en forma continuada con los Estados Unidos, por lo menos eso informa la prensa. Y volvemos a ver cómo nos confunden cuando nos dicen que tenemos una política de izquierda porque aprobamos el aborto y el matrimonio gay, pero no nos dicen que esa misma gente que hace eso no desarticuló ni el estatus de socio preferencial, no me acuerdo cómo era, que le había obtenido de la OTAN Menem, ni sacó a la Argentina de los ejercicios con Estados Unidos. Muchos lo defienden, dicen, no, porque ahí adquirimos experiencia. Me parece bárbaro. Después me cuestan también cuáles son los ejercicios militares que estamos haciendo con Rusia, con China, con otros países, ¿no? Porque nosotros hacemos una campaña internacional contra todo lo que sea iraní, por ejemplo, por un ataque nunca probado terrorista. Y creo que nunca quisimos saber quién fue de verdad que hizo eso. Pero bueno, hacemos eso y ahí sí nos acordamos de todos los problemas. Ahora no nos acordamos del problema de Malvinas. Eso fue un malentendido que tuvimos con los británicos. La Armada Argentina este año va a intervenir con los destructores La Argentina y Sarandí, la corbeta Espora, el patrullero oceánico contra el almirante Cordero, 2 helicópteros Sea King, un Fénix y un avión de exploración. Y van a ir también otros países subalternos de la región, como el Brasil de Lula, que tampoco se queda muy atrás con estas cosas, pero bueno, tiene un poco más de dignidad y un poco más de inteligencia que la que tenemos nosotros, claramente. Argentina se suma entonces con esta decisión de pedirle a la OTAN esta nueva condición
a una fuerza militar integrada por 46 países, ¿no? Qué lindo, ahora no estamos solos, tenemos 46 países. ¿Y quién dirige la fuerza aérea, esta fuerza combinada? El comandante lo pone Estados Unidos. Bueno, no está tan mal, sobre todo si consideramos que el vicecomandante de esa fuerza militar marítima combinada, a la cual Argentina ahora se va a sumar, o se sumó en septiembre, lo integra el Reino Unido. O sea, ponemos nuestras tropas bajo el comando de un británico. Pero esto tampoco parece ser que motive a que nuestra oposición ponga el grito en el cielo. Nuestra oposición sigue siendo la plancha. Tenemos un Milei, como decía al principio, que hace y el resto mira. Porque si no, Milei no podía hacer lo que está haciendo. Y no sé si alguna de estas cosas que les dije les parecerá lo suficientemente grave como, qué sé yo, para hacer algo. Algo más que un pedido de informes que tampoco hacen. La razón es que Washington y la OTAN consideran como una amenaza para sus intereses una base china en la región. La base china que están hablando es esa bendita base aeroespacial que los chinos tienen actuando en una posición dual, podríamos decir. Porque es verdad que está bajo la esfera de las Fuerzas Armadas chinas, pero también que los países serios normalmente estas cosas las ponen bajo la esfera de las Fuerzas Armadas. Esta historia de darle a un civil algo que es eminentemente militar, porque nos caen mal los militares por la historia pasada, es una de las tantas necedades que hace la Argentina. O sea, estos son temas muy sensibles que no podés poner civiles, excepto algún civil que vamos a decir, bueno, viene trabajando este tema y ya estaríamos hablando de otra cosa. Realmente son civiles que ponen improvisados señalados por Estados Unidos. Y la base esa es igual que una que tenemos europea. Exactamente el mismo tipo de acuerdo es. Ya lo explicó el coronel Pisonito en nuestro canal 1.000.000 de veces. Hasta la propia Mondino dijo, con uno de esos arranques de histrionismo, que no veía nada raro y que además es muy difícil porque los chinos son todos iguales. Y entonces hubo también otro conato de escándalo nacional. ¿Cuál fue el problema? El racismo. Porque ¿cómo va a decir que los chinos son todos iguales? No fue el problema todo esto que estamos generando. No, porque nosotros somos gente sensible a las cuestiones raciales. Entonces fue el racismo de Mondino de cómo va a decir que los chinos son todos igual. Todos sabemos que los chinos son una cultura distinta y milenaria y superior. Mire, nosotros podemos tener mucha simpatía a los chinos. Lo que dijo Mondino es una estupidez, indigna de un canciller, pero hay cosas que son mucho más graves por las que ustedes no se indignan de esta manera, ¿no? Pero en el fondo, ¿qué es lo que está residiendo? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que se trasunta de esta situación? Lo que estamos viendo es una lucha geopolítica entre Estados Unidos, Rusia y China. Estados Unidos, el Reino Unido, entre el occidente colectivo y el mundo multipolar o policéntrico, como ahora suele decir Sájarova. Estamos hablando de una disputa de orden geopolítica que se está dando en nuestro bendito territorio, en nuestro mar. Y nosotros, como siempre, ni siquiera enterados. No es que ya tomamos partido por el bando equivocado, es que no nos enteramos. Nadie le informa a la población el problema que hay. No hay un solo analista, estoy cuidando las palabras, para no cometer un improperio, que no es mi estilo, por eso se lo dejamos a Cunio, pero no hay un solo analista que se le ocurra plantear este problema, por lo menos no hay en los grandes medios. Por supuesto que hay gente que lo denuncia, pero de los que son importantes y cuyo peso es importante, ninguno. ¿Dónde está el CARI? ¿Para qué me pueden explicar si ayuda a mantener? Porque si no me equivoco, el CARI lo mantiene o tiene fondo del Ministerio de Relaciones Internacionales, ¿no?
¿Para qué Cancillería mantiene un organismo que ni abre la boca y cuando la abre es a favor de los británicos y de los estadounidenses? O sea, esas son las cuestiones que a uno realmente lo pone muy mal en esta historia, ¿no? Hay una disputa de orden global donde empieza a tener un carácter importante la Argentina y a nosotros ni siquiera lo consideran. No puede ser que no tengamos dirigentes opositores que sepan el riesgo y la importancia de lo que está pasando, porque si no se tienen que ir a la casa porque son incapaces. Si no entienden esto, no están para hacer la función que están haciendo. Y si lo entienden, tampoco están, pero por razones, no sé si más graves todavía, ¿no? Milei ha hecho innumerables gestos de apoyo a Israel. Desde viajar y pasarse una semana paseando cuando empezó su mandato, a apoyar cualquier iniciativa que tome Israel, inclusive el aplastamiento de los civiles que está haciendo en Gaza. Ahora parece que esto se suma también a la política con Ucrania, donde se le quería dar helicópteros, que al final, por la impericia burocrática, creo que nunca se enviaron los helicópteros, pero por lo menos la intención estuvo. Que fue gravísimo haber recibido a Milei en la asunción presidencial a Zelensky. Un tipo que ya era medio apestado en el mundo, un tipo problemático y que nos metía de lleno en el conflicto. Milei jamás tendría que haber recibido un tipo como Zelensky. Ahora, él lo recibe y eso, nos guste o no, nos involucra al resto de los argentinos. Y ahora nos vamos a meter en la OTAN, en el momento más caliente de la historia, más que en la época de la Guerra Fría, más que en la época de la crisis de los misiles, cuando están a esto de una guerra termonuclear, nosotros no tenemos mejor idea que meternos con la OTAN. Vuelvo a insistir, ¿a quién se le ocurre esto? Y encima nos metemos en la OTAN con cero perspectivas, porque la OTAN es Estados Unidos y en segundo lugar el Reino Unido. ¿O no saben eso? Entonces, ¿qué miércoles creen que puede hacer la Argentina en la OTAN? Excepto ponerse al servicio de Estados Unidos y del Reino Unido. La Argentina no tiene ninguna posibilidad, como algunos analistas que deberían meterlos presos por una cosa así, ninguna posibilidad de sentarse ahora a discutir las políticas internacionales con Estados Unidos, pero nos toman por estúpidos. ¿Quién se le ocurre que Argentina puede sentarse con Estados Unidos a dirimir las políticas internacionales? ¿Pero quién se sienta? Hay un solo país en el mundo que hace lo que se le da la gana y que lo tiene medio mal traer a Estados Unidos. Y ese país es Israel. Es el único que a veces ya no hagan esto y Israel va y lo hace. Fuera de Israel, nómbrame uno. No hay. ¿Cómo Estados Unidos nos va a consultarle a Milei qué va a hacer? Pero ¿a quién se le ocurre semejante tontería? Estas son las cosas que hoy nos están diciendo, por el amor de Dios. Yo creo que aquí hay que entender una cosa que es clave. Argentina no se suma a la OTAN, se subordina a la OTAN en un momento gravísimo a nivel mundial. En un momento donde en cualquier momento estalla una guerra, nosotros nos ponemos de parte de un bando que además probablemente sea el perdedor. Pero ser el ganador o el perdedor, lo que sea, no puede estar en manos de Milei esa decisión. ¿Para qué tenemos más de medio millar de legisladores? ¿Qué están haciendo en el Congreso? ¿Por qué no asumen su responsabilidad de una buena vez? Tenemos una ministra de Relaciones Exteriores que es una incompetente, que se atreve a decir
decir públicamente qué le ofrece el BRICS a la Argentina. Y después nos quieren convencer, no, lo que pasa es que nosotros ya tenemos buenas relaciones, no necesitamos el BRICS, pero son estúpidos. Yo vengo de estar en Rusia y de ver. Y de hecho, estas son algunas de las preguntas que le hicimos al director del departamento latinoamericano de Cancillería ruso, o sea, sería el jefe de todos los embajadores de Latinoamérica. La respuesta la van a ver cuando vuelva. Cuando la tengamos editada la nota, estamos trabajando en todo esto, pero les puedo asegurar que es delirante. Es delirante. Además, nos mete en la guerra de Medio Oriente, porque como era insuficiente acercarnos a Ucrania, ofrecerles material militar, si no me equivoco, había llegado una delegación estadounidense para analizar la posibilidad de poner en funcionamiento una fábrica de municiones para Ucrania. Por ello se enteraron que Ucrania está en una guerra, esas municiones las va a usar contra Rusia. Y que Rusia puede un día decir, che, ¿y si destruimos las instalaciones que le están brindando material militar? Tal vez nos elijan a nosotros, porque somos el blanco más fácil de todo. Destruir las instalaciones nuestras, apretan un botón y volaron nuestras instalaciones y se acabó el problema. Pero esto no lo mide. Pero además de todo eso, como si fuera insuficiente eso, inclusive hasta ofrecer aviones que todavía no recibimos, como los F-16, para mandarlos a Ucrania para que los rusos practiquen tiro blanco, también nos metemos en Medio Oriente. Porque en definitiva, esa fuerza internacional lo que quiere es garantizar la circulación de las vías comerciales en Medio Oriente en el contexto actual. ¿Cuál es el interés de la Argentina en garantizar la circulación en Medio Oriente? A nosotros nos incumbe directamente lo que pasa en Medio Oriente como para mandar unidades militares que prácticamente no tenemos en condiciones. Pero ese es el problema de Milei. ¿Quién está haciendo la política argentina? ¿Quién? Es una locura. ¿Cómo se les ocurre? Además, ahí están jugando los hutíes que todos los días están atacando buques extranjeros. Y si un día quieren hundir un buque de la coalición y le dan las armas a los iraníes o a los rusos, cosa que se comenta cada vez más en voz alta, es muy probable que si llega algún buque argentino, sea el blanco. Probablemente ni siquiera mandemos buques, se habla de que van a mandar personal, nada más. Nada, figurar, esperemos. Y además de todo eso, si nos faltaba algo, está Irán detrás de los hutíes. E Irán movilizando muchas fuerzas proxy, Irán con una capacidad militar monstruosa que puede desafiar a Israel, y que nosotros no nos hemos cansado de hostigarlo durante todo este tiempo con una acusación de dudosa factibilidad, sino que además ahora estamos al borde de enfrentarnos directamente. Yo no sé si los iraníes van a tener mucha paciencia, pero miren que les estamos mojando la oreja hace rato. Y podemos tener un vuelto en cualquier momento. Y menos en una situación que se cuenta por horas la tensión, ¿no? ¿Cuánto falta para que Israel ataque? ¿Va a atacar Israel? ¿Qué va a atacar? ¿Qué va a responder? Es cierto que si Israel ataca, Irán va a responder con 2.000 misiles en 15 minutos. Y tiene más de 20.000 misiles. Irán, contra ellos queremos jugar. O sea, Milei, si se quiere inmolar, que se inmole solo, porque yo no creo que el resto del pueblo argentino quiera seguirlo en una locura de este tipo. Yo creo que lo que está claro en esta historia es que Milei no es un tipo independiente. La verdad es esa. Ni Milei ni nuestra clase política son independientes. Son gestores, gerenciadores de la política de Estados Unidos y ahora no nos enteramos ahora.
Ahora se hace público. De Israel también. O sea, nosotros no tenemos política exterior. Nosotros nuestra política exterior la hace Estados Unidos, la hace Israel y la hacen los británicos, que muchos se olvidan de mencionar en esta cuestión, ¿no? Y la cosa es muy complicada porque no es solo Milei. Porque si uno tiene un personaje así desequilibrado, hay controles que deberían funcionar. Sin embargo, no lo estamos viendo. La oposición no hace absolutamente nada. En el Congreso no se hace nada para frenar esto. La prensa lo aplaude en buena medida, la mayoría, o lo mete en una disputa con el kirchnerismo, o con el macrismo, con lo que sea, pero no le importa todo esto que yo estuve hablando. Y para terminar de redondear la historia, es penosa la actitud de muchos miembros en las Fuerzas Armadas, sobre todo en la Fuerza Aérea, que han salido a avalar la compra de los F-16. No tenían ninguna necesidad de salir públicamente a mentir como mintieron, diciendo que hay una evaluación técnica de la Fuerza Aérea Argentina y que por eso se escogen los F-16. Miren, muchachos, por primera vez están consiguiendo que en el resto del mundo empiecen a prestar atención sobre la Argentina. No es serio, no hay un solo analista militar en el mundo que pueda decir que un F-16 es mejor que los ofrecían los rusos, sin considerar además la situación geopolítica por la cual así nos regalen los F-16 no nos sirve. ¿Cómo puede ser que un militar formado salga a decir semejantes necedades? Hubo algunos, inclusive nosotros entrevistamos a Eduardo Ganó, que se atrevió, siendo él piloto de Super Étendard, fue piloto de Super Étendard, o sea, que tiene conocimientos técnicos, porque siempre te corren ahí vos que sabés. Bueno, este muchacho sabe un poquito más que los que nos corren a nosotros, diciendo la barbaridad que era esta compra. Pero esta gente no tiene repercusión, no sale en los medios, no le llama a nadie. Es gravísimo. Y vuelvo a insistir en el papel central de la oposición. La oposición es quien tiene que frenar esta locura. Pero son cómplices o son ignorantes. Esa es la única duda que nos queda. O son ambas cosas, ignorantes y cómplices. Ahora, hasta ahora han hecho muchas macanas. Dejaron de hacer muchas macanas. Pero ahora están haciendo algo que es muy serio, que no les entra en la cabecita. Como muchas veces nosotros venimos advirtiendo la seriedad de los problemas y no nos toman en serio y piensan que somos extravagantes nosotros, yo les cuento que hay una guerra mundial, no sé si se enteraron, pero si ponen, nosotros venimos hasta 15 días en Moscú y les puedo asegurar que desde la mañana a la noche es constante las noticias sobre la guerra. Constante las noticias sobre la guerra. Ellos sienten que están en una guerra mundial y no son los únicos, lo dice cualquier analista serio. ¿Cómo se les ocurre meterse en esta historia? ¿Quieren aumentar el presupuesto militar? Bien, porque estamos en un mundo absolutamente inseguro. Lo que está mal es que lo hagan para meterse en esa guerra. Por lo menos manténgase al margen. Si quieren armarse, ármense, pero quédense a un costado. No vayan a meterse en eso, y no en nuestro nombre, porque eso es lo que el argentino medio no entiende. Cuando Milei dice las cosas que dice y el Congreso se calla la boca, la Argentina lo está diciendo, cada uno de nosotros está diciendo eso. Porque todavía, si el presidente dice eso, pero todo el Congreso se le pone en contra, y bueno, hay una forma más o menos de explicarla. Ahora no. Están todos de acuerdo. Y yo les digo, cuando uno habla con un responsable extranjero, el tipo dice, ustedes lo eligieron, esos son ustedes. Los rusos no se cansan de repetir, nosotros no interferimos con gobiernos extranjeros, nosotros no nos metemos a ponerle el presidente de la Argentina ni a sacarle el presidente. Eso parece una frase vacía, pero es una frase seria y potencialmente peligrosa, porque eso quiere decir que ellos nos están dejando hacer y que es responsabilidad nuestra. ¿Está bien? Sí, por supuesto, así es como debe ser, porque somos un país soberano. Pero también eso quiere
decir que en el futuro puede venir la factura de eso que estamos haciendo. Y no podemos decir, pues yo no sabía, fue Milei y era un loquito. No importa, para ello lo está haciendo la Argentina. Entonces, pongamos orden de una buena vez en nuestra propia casa, porque ese es el problema que tenemos. Nos estamos metiendo de cabeza en una guerra mundial. Y para terminar de rematar esta historia, esto no es una cuestión solo de romanticismo, de principios, de lo vamos. Estamos hablando de una cuestión de supervivencia. Nos metemos en los dos conflictos más complicados que existen en el mundo, Medio Oriente y Ucrania. Y casi nos metemos en el de Taiwán, pero estamos esperando seguramente que recrudezca el de Taiwán para ir a meternos ahí, ese es todo el combo completo. Pero esto lo hacemos con una base. Tenemos una de Alfredo Cornejo que se le había ocurrido hacer un plebiscito para ver si Mendoza salía de la Argentina. Y no había un repudio masivo por eso. Pero claro, radical, aliado del PRO, bueno, ¿qué podemos esperar? Bueno, ahora el que salió a decir algo por el estilo fue el ministro de Transporte bonaerense, José Donofrio, quien está bajo la administración de Kicillof y no ha tenido mejor idea que decir, tenemos las mejores condiciones y tenemos la mitad del PBI, seríamos el país con el PBI más alto de la región y sabe que está poniendo en agenda la separación de la provincia de Buenos Aires, que es lo que había hecho Cornejo con Mendoza. ¿Se dan cuenta cómo esto no son hechos casuales, aislados, que un loquito se le ocurrió decir, esto obedece a un plan? Pasa que después somos conspiranoicos para decir eso, pero es obvio, es un plan sistemático que va a ir subiendo en intensidad. Por eso después hablamos de los mapuches, el tema de la bandera, el tema de que no se les puede dar el estatus de nación, que no coqueteemos con la idea de Estado plurinacional y todas esas cuestiones que nos llevan a la subdivisión del país, a la fragmentación. Porque ya hay actores que lo están diciendo y de las dos fuerzas políticas, casualidad, ni siquiera es que tenemos una fuerza secesionista y una fuerza que quiere tener la Argentina unida, no. En las dos principales fuerzas ya aparecieron uno de cada uno. ¿Qué son estos? Sondeos, globos de ensayo, vemos cuál es la reacción y después va a aparecer otro, después va a aparecer un cordobés y después va a aparecer, no sé, un santafesino y después va a aparecer alguien del sur, de la Patagonia, hasta que un día nos encontramos con que esto es inviable. A eso es a lo que están jugando en el medio de una enorme crisis. La situación del país es terriblemente seria y además montada, todo esto que describimos, la situación internacional y la situación nacional, en una sociedad descreída y agotada, porque son décadas de machacar con todo esto, de corrupción, de caída del poder adquisitivo, de presiones de todo tipo. La gente está harta y no está harta para hacer una revolución. Está harta y no nos escucha. La situación de la Argentina en medio, ¿y yo qué querés que haga? ¿Qué voy a hacer? Si yo no puedo hacer nada. Déjame vivir tranquilo. Bueno, nosotros estamos en esta situación. Una crisis permanente de décadas y detrás de esto las ambiciones británicas, y no sé, me van a tirar de antisemita por decir israelíes. Porque acuérdense, los mochileros, los que vienen al sur y andan viendo cómo está el territorio. Y nosotros, ¿te acuerdas que le decíamos? Y ojo con esa historia, porque la situación puede escalar en Medio Oriente. Israel tiene planes como el de la doctrina Samson, que es la inmolación, porque ellos saben que si hacen un ataque nuclear contra Irán, que es el objetivo final, independientemente de lo que diga ahora Biden y Netanyahu, la realidad es que si ellos hacen el ataque contra esas fuerzas, la respuesta va a ser tan demoledora, y es más, parece que Irán ha probado un arma nuclear subterránea, lo cual va a ser inviable la región.
Israel va al otro lado, y uno se acuerda de algún señor que alguna vez dijo que las posibilidades para fundar el Estado de Israel eran Palestina o la Patagonia, y ahora teníamos estos muchachos que venían a hacer cartografía, a estudiar la región, y que acá nadie podía decir nada, y un país al borde de la desintegración, con los Estados Unidos poniendo bases en el sur, con los británicos que nos ocuparon territorio en las Malvinas. El futuro de la Argentina está más que comprometido, porque estamos en un punto donde se está redefiniendo el mapa mundial. Y hay mucha gente que ambiciona lo que tiene la Argentina, que no sabe cuidar, no sabe administrar y no sabe proteger. Por lo tanto, no es ninguna locura pensar que a la ambición británica de ocupar Malvinas y extenderse por lo menos a la Antártida, pero seguramente de paso con la Patagonia, podemos encontrarnos también con algún contingente israelí que considera que, bueno, que si se pudrió todo en Medio Oriente y el país se torna inhabitable, hay que ir a un lugar. Y la Patagonia tiene poca gente, y Argentina no la sabe defender, ni siquiera cree que está amenazada. Entonces, bueno, esto es otra posibilidad que también deberíamos tener en cuenta. Así que con toda la onda, desde acá, hoy desde Guecho, en España, tuvimos que traer este desafortunado diagnóstico de la situación, pero es que si no somos lo más reales posible y tratamos de alertar para poder hacer algo, esto no va a terminar bien.